escuchar el comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, señores, ayer el presidente Luis Abinader, bueno, este fin de semana hizo referencia a el acuerdo de Petrocaribe para justificar el hecho de que los combustibles están caros y de que, bueno, y que él está gobernando sin Petrocaribe, que si hubiera tenido Petrocaribe, entonces tal vez los combustibles estarían más baratos. Yo creo que el presidente debe informarle al país que ciertamente los combustibles están más caros, que hay una situación internacional, que el petróleo está subiendo. Ahora, mencionar a Petrocaribe, sabiendo él, porque me imagino que él lo sabe, que Petrocaribe no tenía incidencia en el precio del combustible a los consumidores finales. O sea, el petróleo como quiera era caro. El petróleo no, el combustible como quiera era caro para los consumidores. Ahora, otro escenario, sí hay otro escenario. En la época en que estaba Petrocaribe había que buscar menos dólares para comprar los pesos, menos pesos para comprar los dólares que se utilizaban para adquirir esos combustibles. ¿Por qué? Porque la tasa de cambio quizás estaba en 50 por 1, en 48, en 44 por 1. Hoy día está en 57, 57.50. Los márgenes de ganancia, de comercialización también son más altos hoy que hace 15 años. Por lógica tienen que ser más altos. ¿Por qué? Porque ciertamente tienen que haber ajustes. Pero no mencionar lo del Petrocaribe, porque mencionar lo del Petrocaribe lo que quiere es el presidente, a mi entender, politizar el tema, haciendo referencia a que, bueno, los gobiernos del pasado entonces se beneficiaron de Petrocaribe. Ahora, lo de Petrocaribe era un financiamiento. Era un financiamiento de un monto al que se le compraba a Venezuela solamente. Yo incluso lo mencioné la semana pasada. Y hay que tomar en cuenta que a Venezuela no se le compraba el 100% de los combustibles. Se le compraba un 25 o 30% como mucho de los combustibles que se consumen en este país. En el momento en que Petrocaribe estaba en su buena. Ahora, para que la gente lo entienda de manera llana. Usted tiene un producto que usted lo compra a 100 pesos para venderlo a 130 pesos. Entonces, ese producto que usted lo compra a 100 pesos para venderlo a 130, quien se lo vende, quien le vende una parte de ese producto, no el 100%, sino una parte, le dice, mira, yo te lo voy a vender a 100, pero te lo voy a dejar para que tú me pagues 50 ahora y los otros 50 tú me lo vas a pagar dentro de tantos años a una tasa de interés blanda como un financiamiento. Pero ese producto, aún pagando solamente 50 y dejando 100 como un crédito, era vendido al consumidor a 130 igualito. O sea, no se le rebajaba al consumidor. No se le transfería al consumidor el financiamiento que recibía el Estado a través de los fondos de Petrocaribe. No, lo que hacía el Estado y el beneficio para el Estado era que ese dinero que dejaba de pagar porque se traducía en un financiamiento, el gobierno lo utilizaba para otras prioridades, cubriendo endeudamiento. Por eso se convirtió en deuda ese monto. Llegó incluso creo que a 4.000 millones de dólares. Lo que estaba el gobierno era recibiendo de la cuota de financiamiento o de la cuota de préstamos que todos los años toman los gobiernos para cubrir su déficit, como este año, por ejemplo, que se van a tomar prestado 172.000 millones de pesos para cubrir déficit. Bueno, el gobierno, una parte de lo que tenía que tomar prestado para cubrir déficit, le entraba a través de Petrocaribe. Pero no era que el gobierno decía, mira, como estoy pagando nada más la mitad de este dinero, y la otra mitad me está saliendo financiada, se la voy a traducir reduciéndole el precio a los consumidores. No. O sea, Petrocaribe nunca incidió en el precio final de los consumidores. Entonces, cuando el presidente ahora dice, no, porque yo no tengo Petrocaribe, bueno, es que si lo tuviera, como quiera, usted estuviera vendiendo el precio igual. Usted estuviera vendiéndole al consumidor final el mismo precio. Y estaría así recibiendo tal vez un financiamiento que el Estado pudiera tomar para otras prioridades de gasto, principalmente en el área de desarrollo energético, desarrollo que era lo que establecía el acuerdo de Petrocaribe. Finalmente se utilizaba para cualquier cosa, porque se metía como quiera todo en las arcas del Estado, en el erario. Ahora, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces el argumento de decir, no, que yo no tenía Petrocaribe, ese argumento, presidente, es pobre. Es pobre. Es mejor decirle al país, no, el problema es que ciertamente el petróleo está caro.
Y ciertamente nosotros no estamos comprando petróleo, aún estando hoy más barato tal vez que como estaba hace 15 años, pero lo estamos comprando como quiera más caro porque la tasa de cambio hoy es más alta que la tasa de cambio anterior. Claro que esto debería estar explicándolo el gobierno o debería estar explicándolo la dirección de comunicación de la presidencia y no yo aquí haciéndole una asesoría gratis al gobierno o al Estado. Porque es fácil de explicar, es fácil de darle a entender a la población ciertamente por qué están subiendo los combustibles. Ahora, la población lo que no va a entender es por qué razón para engancharse en, bueno, la simpatía del pueblo, la simpatía de la gente, poner los oídos en el corazón del pueblo. El 27 de febrero del año pasado, presidente, usted anunció que en las próximas semanas, así fue que dijo, literal, estaría sometiendo al Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar la ley de hidrocarburos. El problema es que era inviable ese sometimiento, porque el gobierno no puede modificar esa ley de hidrocarburos para reducir los impuestos que cobra por esa vía, porque se necesitan, ciertamente el Estado necesita el dinero que se cobra de impuestos por esa vía, aunque se haga luego un recorte para aportarle al precio final a fin de no subírselo tanto al gobierno, a los consumidores, como una especie de fondo de estabilización temporal y que luego se compensa o se recupera cuando comiencen a bajar otra vez los precios del petróleo. Pero usted hizo un anuncio que en ese momento fue un anuncio populista. Y aquí lo dijimos, eso no se va a dar. Eso no va, ese proyecto de ley no se va, esa ley de hidrocarburos no se va a modificar. Ese proyecto no va a llegar al Congreso. Y si llega al Congreso no van a modificar nada. Y luego el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, también lo dijo. Que es del PRM, presidente de la Cámara de Diputados, por el PRM, diputado. Ahora es un veterano. Es un veterano y ha sido legislador y ha sido presidente de la Cámara en otras ocasiones donde ha estado gobernando su partido, en aquel momento el Partido Revolucionario Dominicano. Y ha estado también en oposición desde el Congreso. Entonces él sabe que ciertamente, espérate, yo sé que esto no. Claro, no fue que contradijo lo que manifestó el presidente, pero sí dijo que eso es medio complicado, porque entonces ahí lo que va a haber es revisión de esquemas de costo, pero no es que se vaya a hacer una modificación profunda, que finalmente se diluyó. El problema es que ya viene el 27 de febrero ahora, que ya estamos en febrero, dentro de 2 semanas, dentro de 3 semanas, el presidente va a tener otra vez que dirigirse al país. ¿Y qué va a decir? ¿Otra vez va a anunciar una modificación del hidrocarburo? ¿O le va a decir al país que no va a bajar los precios de los combustibles porque no tiene Petrocaribe? Por Dios, eso no es un argumento. Reconozcan ya, bueno, que se equivocaron al hacer un anuncio que no era conveniente por querer poner, repito, los oídos en el corazón del pueblo. Y entonces a hacer anuncios que finalmente no va a poder cumplir. Aquí hay una situación, el petróleo ha subido. Y aparte que el petróleo ha subido, los derivados del petróleo, que son lo que nosotros importamos para comercializarlos aquí, también ha subido. Y aparte de eso, hoy día nosotros tenemos una moneda que está devaluada en más de un 15% en relación con hace 3 años, hace apenas 3 años. En el año 2018, del 2018 para acá, nuestra moneda se ha devaluado, señores, en más de un 12%. Si bien hubo una apreciación de la moneda el año pasado de un 2.5%, hay que recordar que se devaluó en 9.2% en el año 2020 y se devaluó en 5% en el año 2019. Entonces, cuando tú sumas una devaluación de casi 15% y le restas 2.5%, como quiera tenemos una devaluación de 2018 para acá de un 12.5% mínimo. Entonces quiere decir que estamos comprando ese combustible más caro y estamos buscando más pesos para conseguir los dólares que utilizamos para comprar ese combustible, porque hoy día la tasa de cambio es mayor que antes. Y encima de eso, ese petróleo y ese combustible están más caros por incidencia de asuntos internacionales. Ese es el argumento. Y al final decirle al país, bueno, de todas maneras, señores, yo lamento esta situación. Yo lo lamento y reconozco que es verdad que está muy caro, y reconozco que la población no aguanta y que es incómodo ir a las estaciones de combustible a tener que comprar combustible caro. Decírselo así al país, decirle la verdad al país, presentarle un escenario tan trágico como realmente está. Y no decirle entonces, no, yo no lo bajo porque yo no tengo Petrocaribe. Si yo tuviera Petrocaribe yo lo bajara. Ajá. ¿Y cómo usted le dice eso al pueblo? Discúlpeme.
Discúlpeme porque la gente va a decir, y entonces, lo que tenemos es una competencia de argumentos políticos. Y no puede haber una competencia de argumentos políticos con el tema de los combustibles. Yo lo digo y lo insisto y lo repito constantemente aquí. El tema de los combustibles no se puede politizar, no puede ser un tema político. ¿Por qué no puede ser un tema político? Porque es una necesidad del Estado lo que se recauda por esa vía. Y su precio no está en manos del Estado, a menos que el Estado le quite los impuestos y no puede quitárselos. Entonces no politicen ese tema. Porque al final, cuando lo politizan, el más perjudicado es el que está en el gobierno. Así como el PRM lo politizó cuando estaba en la oposición y perjudicó al gobierno en su momento, ahora resulta que el PRM es que está en el gobierno y se da cuenta que la politización de ese tema perjudica al que está en el gobierno. Así que no lo politicen y mucho menos desde el gobierno.